Me da mucho gusto saludar a Mauricio Candiani, empresario y conferencista de negocios. Mi querido Mau, ¿qué nos traes el día de hoy? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Sabes que esta semana estuve en Oaxaca y platicaba con una empresaria del mundo del turismo. Y me captó la atención cuando me platicó que siendo su negocio una operación en un inmueble de propiedad familiar, pero que operaban ella y su hermana con una estructura profesional muy específica y un conjunto de primos que estaban involucrados en la propiedad del negocio, pero no en la operación. Advertí lo importante que es en los negocios familiares en primerísimo lugar, pero en general en los negocios también, poder distinguir los tres roles básicos que toca jugar cuando tú estás involucrado en la dinámica de un negocio. Primer rol, el rol de accionista. Mi abuela, la refranera, le diría, ¿eres dueño o no eres dueño? Porque hay un rol de dueño, pero no es lo mismo ser dueño del todo que ser dueño de un cachito. No es lo mismo ser dueño del 90% y poder tomar ciertas decisiones del negocio como propietario mayoritario que ser dueño del 17.32% o del 10% porque te animaste a invertir con los primos. Es decir, el rol de dueño está tutelado la propiedad del negocio, pero aquí la primera distinción del segundo rol, mi querida Andrea, no quiere decir que esté en la operación del negocio. Y la operación la vamos a dividir en dos partes, la dirección y un rol operativo. Es decir, yo puedo ser dueño de un negocio, pero no dirigir el negocio. Claro. Puedo ser co-dueño de la empresa, pero no dirigir la empresa. Y puede haber un familiar dirigiendo la empresa, o puede haber un tercero, no familiar, simplemente un director contratado, un gerente contratado o un encargado del negocio, que sea el que todos los días esté abriendo la cortina, estando en el mostrador, estando al tanto de que las cosas, toda aquella operación que represente ese negocio familiar ocurra en tiempo, ocurra bien y ocurra con cierto grado de rentabilidad. Y luego está el tercer momento que decíamos, que es cuando un familiar, entiéndase un primo, un tío, un amigo cercano, incluso la familia que a veces tienen ese grado de compenetración con las familias, tiene un rol específico en una de las áreas del negocio. No lo dirige, puede ser codueño o no, pero es el encargado de finanzas o el encargado de marketing o el encargado de la lavandería, no importa la actividad. Y por momentos puede participar si tiene una cierta propiedad arriba en ciertas decisiones de operación, pero no dirige la totalidad de la operación y aquí tiene la responsabilidad de un cachito de negocio. Es decir, esos tres roles, dueño, dirección y un cacho de la operación, tienen que estar machacados en su diferencia, entendidos en su distinción, para que ni el operador del área de marketing dé instrucciones de dueño cuando no correspondan, ni el director general trate a un responsable de marketing, el sobrino que tiene la acción heredada de la abuela, como si a él le tuviera que rendir cuentas cuando le rinde cuentas a todos los dueños del negocio. Entonces, es bien interesante cómo las familias empresarias no solamente se tienen que distinguir los roles específicos de cada quien, sino que se tiene que aprender, Andrea, a actuar en el rol de cada quien. Y para terminar esta reflexión y lanzarte una pregunta, esta persona con la que yo hablaba en Oaxaca decía, un día se presentó una prima que era codueña del inmueble donde operaba el negocio a decirle a la gerente administrativa que ya ella iba a ser la gerente, que por favor le entregara las chequeras y el token, sin ni siquiera habérselo planteado a la prima que era la directora general del negocio, ni a los dueños todos, que eran como 10, que eran los copropietarios de ese negocio. Un verdadero horror en esta dinámica del entendimiento de los roles y que te podrás imaginar los problemas que pueden llegar a ocurrir. De hecho, Mau, por ahí leí en alguna ocasión un artículo que las empresas familiares corrían el riesgo de caer en la quiebra para la tercera generación.
Y claro, hace sentido porque, digamos, en este momento a lo mejor son 3 hermanos, luego los hermanos tienen a 2, 3 hijos cada uno y entonces se vuelven 7, 8 primos y así vas hacia abajo. Cada vez son más personas queriendo involucrarse con las empresas y lo hace muy complejo. Hay universidades súper prestigiosas que de hecho han creado áreas para atender a las empresas familiares justamente por los retos específicos que presenta. Digamos, el tamaño de su luz es el tamaño de su oscuridad. Está bueno trabajar en familia, pero puede volverse muy complicado, ¿no? Se puede volver muy complicado, claro, si no entendemos que para que las empresas familiares funcionen en armonía, tiene que haber familias empresarias que entiendan los roles de claro, cada quien y la dinámica de la empresa en la proporción que les corresponda. Y lo dices bien, la primera generación, pues hay una centralidad de visión, de dueño, o de emprendedor, que puede tener socios, pero básicamente gira en torno a quien fue el motorcito del emprendimiento. La segunda generación, que normalmente involucra a los hijos, pero que puede involucrar a otros familiares, pues digamos que mientras viva esa persona hay una cierta unificación de criterio, pero quién sabe si ese fundador está enseñando a su sucesión a ser familia empresaria. Y en la tercera, lo dices muy bien, Andrea, en la tercera ya hay primos, ya hay esposas, ya hay segundas esposas o esposos, ya hay el compadre que opina, entonces la ensalada se va haciendo mucho más compleja y por eso se necesita distinguir entre una cosa es un negocio de propiedad familiar, otra cosa es un negocio familiar operado por la familia y otra cosa es que tu familia tenga las habilidades de una familia empresaria. Sí, buena tarde, porque además pueden ser socios en unas cosas y no en otras, operar unas y no otras, y van a poder seguir generando valor, que es para lo que existen las empresas en una dinámica de mercado. Sin duda, mi querido Mauricio, un gusto, como siempre, platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, que tengas bonito fin de semana. Buen fin de semana a todos. Hasta luego.